tenemos el gusto de saludar a Germán Campos Herrera. Germán es licenciado en Historia por la Universidad del Valle en Colombia, magíster en Política y Gobierno de la Universidad Diego Portales y actualmente es candidato a doctor en Ciencia Política por esta misma universidad. Adicionalmente es investigador asociado del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Germán, buenas tardes y es un gusto saludarte de nuevo. Mariana, muchas gracias a ti, gracias nuevamente por esta invitación y bueno, espero ser un aporte nuevamente en este diálogo que vamos a tener en el día de hoy. Bueno, antes de comenzar esta conversación, yo quiero mencionar algunos aspectos que nos permiten entrar en el contexto. En Chile, el 15 y el 16 de mayo se llevaron a cabo las elecciones para elegir a los miembros de la Convención Constituyente. También se eligieron alcaldes, gobernadores y concejales. La participación no fue muy alta, únicamente salió a votar el 42,5% del censo electoral. Los grandes ganadores fueron los independientes, que tendrán el 64% de la Convención Nacional y que se definen mayoritariamente como de izquierda. Y aquí se destacan dos listas. La lista del pueblo, que obtuvo 24 puestos y que surgió de la protesta social de 2019, del estallido social, y la independiente por una nueva constitución. Esta será una convención paritaria, tendrá 77 mujeres y 78 hombres que dispondrán de un año para redactar la nueva constitución. Se estima que para mediados de junio el presidente Sebastián Piñera convoque a la primera sesión de la convención y que a finales de ese mismo mes de junio se elija al presidente y al vicepresidente de la misma y así comiencen el trabajo de redactar una nueva carta política. Para mediados de 2022 se convocaría a un plebiscito para aprobar o no esta nueva Carta Magna. Hay que resaltar también que dentro de estos resultados electorales, la alcaldía de Santiago de Chile la ganó un economista joven del Partido Comunista, Iracy Hasler. Y este partido tiene a un precandidato presidencial que lidera la intención de voto con un poco más de 19%, Daniel Jadwe. Bueno, Germán, quiero iniciar preguntándote por estos resultados electorales que nos dicen sobre la derecha y sobre la centroizquierda. Bueno, Mariana, nos dicen varias cosas, pero de pronto como para reunir ideas, reunir conclusiones, tiene que ver básicamente con, primero, una derrota de la derecha, este castigo que se le hace al gobierno de Sebastián Piñera, que efectivamente no supo traducir las demandas sociales, todo este movimiento que ya sabemos que viene desde el 2019 y que efectivamente generó una serie de demandas y este gobierno en particular, como muchos yo creo que en América Latina, pero este particularmente por ser un gobierno de derecha, fue muy reacio a ese tipo de demandas y le costó efectivamente esta primera evaluación. Y esta evaluación tiene que ver que sabemos que la derecha, con Chile Vamos, que es como el espectro político que se maneja acá en Chile, que es el conglomerado de la derecha, junto con otros partidos, pero se le llama Chile Vamos, fue un golpe contundente. Algunos dicen que es un hecatombe, ¿cierto? Algunos dicen que es un terremoto y otra serie de adjetivos al respecto, ¿cierto? Pero hay un derrumbe de esta imagen y ya se venía traduciendo un poco esto. Esto por un lado, ¿sí? La derrota de la derecha y de Sebastián Piñera y su gobierno como tal. Pero también vamos a ver la otra cara de la moneda y es, oye, ¿qué pasó con estos elementos o estos partidos que también eran actores relevantes como la Democracia Cristiana, como el Partido por la Democracia, el PPD, que son o fueron, vale los resultados ahora decir, fueron desplazados de este protagonismo, eran relevantes durante la concertación, eran relevantes durante los años 90, manejaron prácticamente la dinámica de los partidos acá en Chile, pero acá también se le pasó la cuenta. Entonces, de cierta forma, ya los números y la composición de la misma constituyente, que es un buen proxy, ya te dice, oye, hay alarmas al respecto. Y hay alarmas al respecto puntualmente cuando dice, no les fue tan bien a estos partidos tradicionales. La derecha no le fue tan bien, no alcanzó el tercio que necesitaba como para hacer jaque en ciertas medidas o ciertas propuestas que se fueran a generar. Entonces, claro, ahora le toca hacer consensos, le toca ceder y mucho. Pero también yo pensaría que el escenario que se le vienen a estos partidos que han sido tradicionales es que, bueno, la ley de partidos dicen que de cara
a las presidenciales que se vienen ahora a fin de año, en noviembre, si no hay un rendimiento positivo de los partidos, que por lo menos no llegan a obtener el 5% de los votos válidos emitidos, estos básicamente se tienen que disolver. Entonces, yo me preocuparía también, y es lo que algunos ya han señalado en decir, ok, hay que mirar cómo es la dinámica de estos partidos que fueron relevantes, cómo se tienen que reestructurar, porque donde no hubiese sido por una modificación que fue muy importante, a última hora se podría decir, y fue el cambiar esto de poderse fusionar las listas, porque en Chile tradicionalmente se vota es por líderes, por la persona. Ahora, acá se unieron por listas y pudieron fusionar y generar un mejor conglomerado y por eso sacaron los votos que sacaron. Si esto no hubiese sido posible, yo creo que el panorama hubiese sido aún peor. Entonces, creo que es un elemento importante analizar en estas dos dimensiones, ¿no? La derrota de Piñera y su sector de derecha, Chile Vamos, pero también de esta izquierda, centro-izquierda, que siempre ha sido la democracia cristiana y todo eso, que también no le fue bien. Y como tú ya habías hecho un opening, claro, los demás de izquierda han generado ese protagonismo. Germán, otro aspecto que llama mucho la atención es que solo hubo un 42.5% o un 43% de participación. ¿Por qué? Bueno, esa pregunta todavía nos la hacemos muchos aquí en Chile y yo creo que muchos analistas en América Latina que están pendientes de este proceso y que todavía estamos sorteando. Pero yo creo que hay tres matices. La primera de ellas, que pierde un poco de fuerza, pero puede llegar a tener sentido en cierto punto, y es el efecto pandemia. El efecto pandemia, si bien ha tenido Chile una de las campañas más exitosas de vacunación en América Latina y en el mundo, destacado, sigue siendo de cierta forma un elemento de no grata confianza para todos. Entonces, podría traducirse que todavía no hay la suficiente confianza de los electores o de los ciudadanos en poder circular libremente, pese a todo lo que haya sucedido, ¿no? Hay sus matices, pero esto podría ser una arista. La otra de ellas es que, claro, y si lo comparamos de pronto uno, y se están, los cientistas políticos acá en Chile, están siempre comparando, porque esto es un hito diferente, y me gustaría hacer de ello más adelante hincapié, pero se está comparando mucho con las del plebiscito anterior y con las de municipales, y siempre se hace esto, ¿no? O sea, se está haciendo en esto porque es una forma, un proxy de compararlo. Pero hay una sensación diferente porque el plebiscito del año pasado generó una dinámica diferente de ánimos, de expectativas. Era un hito glorioso, por así decirlo, un hito importante donde muchos se querían sumar. Y de pronto este no tenía ese efecto, ¿no? No tenía esa particularidad. Esa puede ser una, ¿cierto? Y la otra, el otro matiz que yo creo que me compra un poco más ese argumento y es, oye, es una forma de castigo. Uno puede decir, ok, no participo, pero claro, yo voto y yo puedo castigar al incumbente y esto fue una forma de castigo, pero también hay un castigo y es no voto porque lo que hay allí no me interesa, ¿cierto? Porque muchas de las expectativas de las propuestas que estaban allí y como se estaba gestionando previamente, llegaba a la conclusión de que otra vez los mismos de siempre iban a ocupar la constituyente. Entonces era una forma también de castigar. Yo creo que me voy más por ese argumento y es una forma que uno diría, ¿es contraintuitivo? Sí, pero también es una forma de castigo. Germán, pues en efecto, los grandes ganadores de esta jornada electoral pues son los independientes, los que se autodenominan independientes y además de izquierda. ¿Quiénes son estos independientes? Bueno, estos independientes son todos aquellos que no están de acuerdo con las élites tradicionales. Son aquellos que, sin duda, como referentes actuales, que son el Frente Amplio, el mismo Partido Comunista, que no han estado tanto en el poder o que les ha costado en el último tiempo estar. Al Partido Comunista casi siempre, o por ellos, o por la misma coalición de Chile Vamos, derecha, y de la concertación de más de centro-izquierda, siempre había estado excluido de este tipo de pactos. Entonces siempre les había costado mucho poder hacer partícipe del gobierno. Y el Frente Amplio igualmente es una propuesta relativamente nueva, con muchos jóvenes, con propuestas diferentes, y que efectivamente lograron tener
una buena proyección, un protagonismo dentro de la constituyente. Entonces, básicamente, como también lo habías mencionado anteriormente, esta lista del pueblo que son independientes, ¿cierto? Personas que si miramos la composición de la constituyente, te dice mucho, te dice, oye, no estás en la derecha, no estás en la centro izquierda, sino que te vas mucho más a la izquierda. Efectivamente, recopila o recauda toda esta intención del estallido social del 2019 y que efectivamente se ha ido alimentando con las propuestas no asertivas del gobierno de Sebastián Piñera y que obviamente les ha costado. Entonces, es una forma de conexión de estos independientes con las propuestas de lo que busca el pueblo. Y ojo, también tienen que estar a la par de las expectativas de lo que se espera en la constituyente, ¿no? Porque esto es como el primer paso. Ahora vamos a ver cómo estas demandas se canalizan a través de la constitución, de la nueva constitución. Entonces, tiene un potencial interesante esto por todos los nuevos actores que ahora están ingresando y yo creo que corresponde precisamente a esta diversidad del Chile que cambió, ¿no? Germán, ¿y qué nos dice, digamos, esa victoria de la izquierda? ¿Qué nos dice acerca del sistema de partidos y qué nos dice también de la democracia representativa? ¿Gozan de buena salud? Bueno, desde que haya los medios para institucionales para canalizar estas demandas y el voto, yo pienso que hay buena salud. Y de hecho, eso es uno de los intentos que ha hecho Piñera y le tocó sí o sí en este último tiempo y fue como un poco tardía la respuesta, pero todo por canales institucionales se han dado. Y prueba de ello es la constituyente, ¿no? Y prueba de ello también es otros elementos que ha intentado Piñera. Pero dentro del sistema de partidos eso, hay una reconfiguración del escenario político. Esto es importante. Hay una reconfiguración total, o por lo menos relevante, diría yo, del mapa político chileno. Porque vemos como un proxy de estas constituyentes, y uno dice, sí, pero no se están eligiendo del todo como grandes personalidades. Bueno, sí, porque también te eligieron alcaldes, sí, porque te eligieron gobernadores. Entonces, esto es un muy buen proxy para lo que se viene en las presidenciales. Y vemos que hay una derecha, como ya también buena parte de los oyentes saben, esta derecha que le tocó atrincherarse un poco, ya sabemos que estos partidos políticos tradicionales de centro izquierda también les fue muy mal, no con lo que se esperaba, pero que los grandes, o mejor, los nuevos actores relevantes que están allí son independientes, son figuras nuevas, refrescan la política tradicional y es una forma de decir, oye, nosotros sí estamos conectados con las demandas sociales. ¿Sí? Eso también se traduce allí. Ahora, mirándolo un poco también en el escenario partidista, te mencionaba anteriormente que se manejaba o como se estaba tramitando todo, esto iba a quedar otra vez igual. Los de derecha iban a quedar, los de centro izquierda iban a quedar, pero y de hecho en la campaña publicitaria que había en los espacios publicitarios, estas coaliciones dominaban la cantidad de minutos, porque aquí la pauta publicitaria se da en cantidad de votos y de representación en el Congreso, tienen más minutos. ¿Ya? Entonces, estos personajes de los independientes tenían escasos minutos, por no decir segundos, 10 segundos, ¿sí? 5 segundos. Entonces también te dice algo diferente y un elemento clave aquí es el trabajo territorial. Entonces, ir a la calle, estar allí, eso fue lo que les permitió y yo creo que eso es un elemento potente para tener en cuenta en la dinámica partidista. Finalmente los partidos tienen que volver otra vez a sus orígenes, tienen que conectar con sus bases electorales y me parece que esta dinámica que hizo el Frente Amplio, el Partido Comunista y los independientes, tratar de capturar electores, tratar de capturar personas que voten es importante, pero se hace en la calle, se hace en el trabajo territorial, no en las redes solamente. Entonces esto también te dice algo. Y como también ya se mencionaba anteriormente, lo relevante de esto es que se va a generar una estructura por primera vez. Chile va a ser el primer país del mundo en crear una constitución paritaria, ¿no? Entonces ya tenemos esta dinámica, es la primera, entonces ya hay un precedente para, vamos a ver qué nos dice la experiencia, pero ya tenemos un primer país que hace esto en esta dinámica. Y que era necesario este cambio de constitución por todos los elementos de anclaje dictatorial que
que se tenían. Finalmente, obviamente, la representación de los actores de los pueblos originarios chilenos también. Nosotros en Colombia tenemos eso hace rato, ¿cierto? Y de hecho yo creo que en el papel es una de las mejores constituciones del mundo. Y por ahí hay una discusión, y voy a ser un poco transversal en esto, en que no hay que cambiar otra vez la constitución de Colombia. No, déjalo allí. De hecho, es envidiada por los chilenos todavía. Lo que hay que mejorar son las instituciones y cómo se canaliza ello. Ahora bien, en este caso, Chile excluía a los pueblos originarios de su constitución. Esto también es un paso importante, pero también es una forma de decir, también hay una reconfiguración allí, hay nuevos actores dentro del sistema de partidos y ahora son también los pueblos originarios. Germán, ya que mencionas esto de la campaña publicitaria y que estos partidos independientes salieron a la calle, ¿qué más sucedió en esos meses previos de campaña? ¿Cómo era el ambiente electoral? Bueno, el ambiente electoral en un primer momento te decía, oye, yo creo que como está estructurado esto van a quedar los mismos otra vez en lo mismo. ¿Sí? La derecha va a quedarse esto, va a ser jaque, no va a ser grandes cambios a la constitución, se van a mantener esta tendencia que ya se venía en la constitución, por ende no va a cambiar mucho, van a cambiar en ciertas cosas. Entonces, ese era el escenario inicial. Las cosas no iban a cambiar tanto, pero también habían otros elementos de incertidumbre, y eso tiene que ver básicamente porque primera vez que se elegían gobernadores regionales y una convención constituyente, entonces no tengo cómo comparar esto. Por ende, ninguno de los que estudiamos ciencia política o somos curiosos en este cuento, eh, éramos capaces de prever o adelantar de cierta forma cómo iba a ser esto. Entonces, para muchos fue sorpresa, y eso es uno de los primeros mea culpa que nosotros los cientistas políticos debemos hacer. Nosotros no somos futurólogos y efectivamente muchos acá en Chile adolecemos de eso precisamente porque no le pegamos mucho a esto. Esto era ya con los resultados fue un escenario incierto. Nosotros decíamos, no, es que como está constituida en este momento esta articulación del cambio electoral, ¿cierto? Donde se agrupan por listas, ¿cierto? Y permiten fusionarse, no, esto va a decantar otra vez en lo mismo, van a fortalecer los partidos. Quien está dentro de un partido es el que va a ganar. No, ya nos dice otra cosa, ¿cierto? Entonces, son elementos como para tener en cuenta allí. Ahora, previo a ello, una semana antes, unos días antes, sí, yo creo que ya anticipaba algo el ministro del Interior chileno de apellido Delgado, ¿cierto? Donde decía que efectivamente esta iba a ser una de las primeras evaluaciones del gobierno. Yo creo que ya tenían un olfato al respecto, como 2, 3 días antes, y decían, creo que aquí hay algo. Entonces el ministro del Interior incluso consideraba de que no había logrado sintonizar con la gente adecuadamente, y cuando se dan los resultados sale Piñera y dice exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces ya te decía algo del escenario. Pero insisto, son como estos 3 momentos. Un primer momento, las cosas iban a quedarse como estaban, según cómo estaban las reglas. Un segundo momento, días antes, 2 días antes, el gobierno ya estaba poniéndose el parche en la herida y diciendo, no, mira, creemos que no hemos conectado y esto va a pasar. Y efectivamente, un tercer momento es decir, la mea culpa, sí, no conectamos y lo que hay que hacer ahora son grandes consensos. Germán, y para cerrar una pregunta acerca de los jóvenes, que creo que también es una pregunta que tenemos acá en Colombia con lo que está sucediendo con la protesta social, y es que, claro, son los jóvenes los que han salido a movilizarse masivamente, los que exponen su vida, exponen su cuerpo contra la brutalidad policial, pero una de las grandes preocupaciones es si ellos irán a votar el otro año, digamos en el caso de Colombia, en las elecciones presidenciales. ¿Qué tanto salieron a votar los jóvenes en esta constituyente? Bueno, en esta constituyente, claro, yo me quedo con un argumento de un cientista político chileno que es Kenneth Bunker, y dice, oye, lo que pasa es que si lo comparamos con el plebiscito, el plebiscito tenía toda una carga valórica, mítica, histórica, ¿cierto? Que rompe este elemento de una constitución con enclaves autoritarios. Entonces, esto sí es lo mítico, lo épico, lo histórico, ¿no? Entonces, se jugó un poco con esa pasión, se jugó un poco con esa sensación, con esas actitudes, cosa que no tenía, o al parecer,
no conectó mucho con la constituyente. Entonces uno dice, ok, ¿qué pasó? ¿Cierto? Muchos jóvenes tú los encontrabas en las calles, yo puedo votar, y la verdad también para mí era súper extraño ver tan poca gente votando, cosa que no ocurrió en el plebiscito. En el plebiscito eran, para mi puesto de votación era casi 10 cuadras, ¿cierto? Pero fluía más o menos. Ahora bien, en estas, yo decía, ¿dónde está la fila? Porque yo lo que entré, me demoré más marcando las opciones en una papeleta inmensa, ¿cierto? Que en ingresar al establecimiento. Entonces, claro, eso ya te preocupaba mucho, y volvías a ver gente de entre 40 y 45 años, un poco más, votando, y los jóvenes un poco desconectados. Entonces, eso es un poco a tener en cuenta, y hay que refinar un poco en ese argumento. Todavía se está mirando a ver qué pasó. Lo que sí quiero resaltar es que hay una renovación política, y de hecho, generalmente, como quedó estructurada la constituyente, ya nos da señas de una renovación y de personalidades un poco más jóvenes, ¿cierto? La política tradicional en Chile y en Colombia también sabemos, generalmente está constituido por personas de más de 45 años hacia arriba. De hecho, hasta la misma constitución lo dice para ser presidente y demás, ¿cierto? Pero aquí ya hay una especie de renovación. Muchos candidatos se lanzaron y quedaron. Hay propuestas jóvenes, no solamente en la constituyente, también en las municipalidades, también en la gobernación. El mismo hecho que tú mencionabas, efectivamente, de este cambio que hay en la comuna más importante, por así decirlo, de Chile, que es Santiago, Centro Santiago, ¿cierto? Donde eh, había sido un bastión de la derecha, y ahora la tiene una comunista, ¿no? Entonces ya te dice algo, y la edad de ella, y aparte de eso, mujer. Entonces, claro, tú le sumas una serie de variables y te dice, oye, el cambio es potente aquí. Entonces, eso sí es un elemento. De pronto, y siempre lo he dicho, Mariana, me gusta compararlo un poco con el caso colombiano, que es como el aporte, el plus que puedo dar como observador, y es, me preocupa que esto, teniendo en cuenta de que los chilenos y chilenas tienen una cultura política importante, ¿cierto? Que se ha cultivado a través de los años, que destaco con respecto a Colombia, no pudo conectar con estas demandas, ¿no? Tan fácilmente, por lo menos en la constituyente, pero sí por lo menos en otros elementos, y yo pienso que estamos allí bien. Me preocupa que por la descentralización, y más que descentralización, sino fragmentación de nuestro país, ¿cierto? Que somos muy regionalistas, somos muy divididos, estas demandas no se logren traducir del todo. Ya hay unos elementos puntuales que nos están diciendo, ok, hay un cambio importante en Colombia, pero ojalá que esta serie de demandas se logren canalizar. Insisto, como te lo mencionaba anteriormente, ojalá que no sea por un cambio de constitución. No hay que cambiar la constitución, hay que perfeccionar, hay que mirar cómo se dinamizan realmente las instituciones para que esos derechos que muchos consideran son garantistas, excesivamente garantistas, realmente se den. Eso fue un logro, ¿cierto? Y no tuvo toda la carga que tuvo el caso chileno, pero me parece que el caso colombiano no hay que perderle el rastro, y ojalá puedan conectarse estas demandas y los jóvenes, que yo pienso que ha sido un rol relevante en Colombia, a la hora de votar, que realmente sea genuino este cambio. Germán, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estas reflexiones, y recibe un saludo hasta Chile. Muchas gracias, Mariana. A ti, gracias por la invitación, y gracias a aquellos que se quedaron hasta este minuto, hasta la última palabra.